Desde chico siempre tuve ese anhelo, ese deseo de conocer a Dios. Ya no trasciende entre católicos o cristianos, sino trasciende mayormente en aquellos que han respondido a la llamada de Jesús. Conocer a Jesús no es algo mágico ni Ujú. espontáneo. Requiere un esfuerzo, un sacrificio, requiere un negarse todos los días y tomar la cruz. El problema que hay cuando uno adquiere un compromiso matrimonial es cuando, a pesar de que las dos personas caminan en la misma dirección, caminan en caminos diferentes. Nunca en mi mente estuvo la opción de voy a dejar a Jesús. Porque yo entendía que Jesús para mí es la esencia de mi existencia. He pasado de ser una persona egoísta, orgullosa y consumista, a ser una persona que mira al prójimo como Jesús lo ve. Mira, y yo cuando empecé a orar por ese chico, yo sentí tanto el amor de Dios, yo sentí tanto lo sobrenatural del Espíritu Santo, que hasta ese momento no lo había sentido jamás en mi vida. No tienes tú mismo ni tu identidad. Tú buscas tu identidad en la boca de otros, en los ojos de otros, pero nunca buscas tu propia identidad. Mi deseo es ver cómo el Espíritu Santo obra en la vida de todas las personas, desde el joven hasta el más avanzado en años, porque todo necesita la presencia de Dios. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Transformados. Si ya nos conocías, bienvenido de nuevo, un gusto que estés aquí con nosotros. Y si no nos conocías, te comento que este es un espacio en el que contamos historias reales de personas que han sido transformadas por el amor y el poder de Dios. Y hoy tengo conmigo a un invitado muy especial. Se llama Javi y tiene nada más y nada menos que 30 años sirviendo al Señor y hoy está aquí para contarnos su historia. Hola Javi, bienvenido. Hola, muy buena, Yami. Nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una sorpresa y te puedo decir que es una oración contestada también. Pero Sí. sí, porque la verdad que he vivido muchas cosas. No quiere decir que sean cosas interesantes, pero he vivido muchas cosas y hasta aquí me trajo el Señor. O sea que, y siempre he querido contar un poco, ¿no? Mi experiencia y cómo la he vivido y realmente transmitir el se puede. El se puede. Wow, qué Sí. fuerte, esa parte no la sabía. Qué bueno, qué bueno. Para mí, al revés, un placer tenerte aquí. Estoy segura de que tu testimonio va a llevar mucha fe y mucha esperanza. Así que si quieres empezamos por el principio, Lo que tú me digas. de dónde eres, dónde naciste, tu familia. Pues bueno, yo creo que el acento se me va a notar un poquito, pero nací en Almería, en la capital, en la misma capital. Como se suele decir, siempre en Almería se tiene la costumbre de decir el hospital donde nace. Yo nací en la Cruz Roja. Ah, sí. En el hospital de la Cruz Roja, sí, el 8 de febrero de 1981, que, Caray, y todo. que caía en domingo, quiero recordar. Y nada, y cuando nací, según mi abuelo, dice que yo era así muy largote, así con mucho pelo y tal. Bueno, en fin, lo que es un niño cuando nace es una cosa muy fea. Arrugadito. Exacto. Y nada, y ahí desarrollé todo lo que es mi infancia, juventud, y nada, ya cuando me casé, que ya no me acuerdo ni la edad que tenía, Dios mío, creo que eran unos 35 años, me vine a vivir para aquí, por la zona de Marbella, La Línea y tal, y nada, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Vamos a retroceder un poquito. Ya está, lo que tú me digas. Cuéntanos un poco de tu infancia, tu vínculo con tu familia, cómo fue. Eh, Cuéntanos. Pues mira, lo máximo que puedo recordar, yo me acuerdo que de niño veía unas cosas raras, no porque viera fantasmas, ni mucho menos, pero sí veía que yo veía mucho a mi madre y a mis abuelos. O sea, es lo máximo que yo puedo recordar en mi mente, veía mucho a mi madre, mis abuelos y tal. Y yo me crié en una familia de 7 miembros, éramos 2 de mis tíos, mis 2 abuelos, mi madre, mi hermano y yo. Y un día, no sé por qué se me quedó la grabado en la memoria, eh, quedamos con un hombre en un hotel, con mi madre, me acuerdo perfectamente, era pequeño.
en la ciudad de Almería, y resulta que mi madre me dijo, no, él es tu padre. Claro, yo no entendía lo que era la palabra padre, no sabía, porque yo nunca le había dicho a nadie papá, ni padre, ni nada por el estilo. Pues entonces, ¿qué edad tenías cuando Yo, pasó esto? es que no me acuerdo, yo era muy pequeño, yo Mm. era muy pequeñito. Menos de 2 años. Sí, Porque sí, o 2, 3 años, no me acuerdo. O sea, es lo máximo que puedo recordar. y tú no obviamente no conocías a Yo, tu padre. claro, no lo conocía, o sea, no lo conocía porque siempre, ya te digo, me había criado en la casa de mi abuela y mi abuelo, ahí en Almería. Y claro, el vivir esa experiencia para mí fue bonita porque, claro, yo entendía que un padre y una madre tenían que estar juntos, pero no entendía por qué estábamos en un hotel, mi hermano y yo, mi padre en un lado de la el que, bueno, el caballero que mi madre decía que era mi padre en un lado de la mesa, y yo en el otro lado de la mesa, o sea, y mi madre, perdón, en el otro lado de la mesa. No lo entendía. Y de hecho, me acuerdo como si fuera ayer, que le dije yo a mi madre, digo: "Mamá, si es papá, ¿por qué no os sentáis juntos?". Claro, Claro, con toda porque la inocencia. yo no lo sabía, no sabía qué estaba pasando. O sea, yo veía una situación muy tensa Sí, con una persona desconocida, pero claro, al decirme que era mi padre, claro, yo no lo voy a poner en duda. Si mi madre dice que este hombre es mi padre, pues claro, pero yo no entendía el significado o lo que significaba la palabra padre. Lo escuchas nombrar a tus tíos cuando tus tíos se dirigen a mi abuelo, ¿no? Papá y tal, pero claro, yo no lo entendía porque yo entendía, claro, esta palabra nace de la boca de mis tíos hacia este hombre, que es mi abuelo, pero para mí no me corresponde, ¿no? claro. Entonces, claro, ya cuando ya crecí, fui un poco más adolescente, eh, eh, bueno, tuve la ocasión de conocer al que era mi padre, pero claro, ya te enteras un poco de la historia, ¿no? Enteras que tu padre, cuando tú tienes, yo en este caso tengo 1 año y medio, mi padre decide romper relación con mi madre y se va a vivir a Barcelona. Y en ese tiempo, claro, mi padre hace su vida. Yo de vez en cuando hablo con mi padre en una cabina de teléfono, que antes había que ir a Telefónica a llamarlo por teléfono, y mi madre nos llevaba a mi hermano y a mí, y claro, era muy pequeño, claro. Y hablábamos por teléfono. Era la único, y a lo mejor hablábamos con él muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Esa era la única relación que tenías después de conoceros ese día en el hotel. Exacto. O sea, Okey. era sí, bueno, no. Te digo, había alguna vez que otra que mi padre iba, una vez después de ese encuentro, mi padre iba en Navidad y a lo mejor nos veíamos en el portal de la vivienda de mis abuelos. Y ellos nos daban unos regalos y una serie de historias, y ahí era el único momento que vivíamos, ¿no? O sea, de esa comunión de esa conexión con mi padre. Luego, sí es cierto que más adelante bueno, teníamos relación con mis abuelos, con los padres de mi padre, pero no era una relación familiar. No era una relación, o bueno, no relación familiar a lo tradicional de tú quedas, inviertes tiempo. No, al final hablas de, pues, de la distancia, qué es lo que ha pasado, qué motivó o pasó esto. O sea, tú eres un niño y te ves con una serie de información, unos inputs que tú no los entiendes, pero claro, Mm. te llega hasta que recibo la noticia o la revelación, por así decirlo, ¿no? Y para mí fue traumática en el siguiente sentido, porque claro, em, yo no era consciente de la situación que iba a vivir hasta que la viví. Pues resulta que en una dada ocasión, cuando yo era niño, fui a visitar a mi padre a Barcelona, y ya cuando ya pasaba el tiempo, tendría como 6 7 años, una cosa así, y fui a visitar a mi padre. Y vamos a dormir y qué sé yo, y bueno, allí conozco a, pues, a un señor, ¿no? Que es un amigo suyo, en el cual ambos tienen un negocio, que es un restaurante en la ciudad de Barcelona, una situación que tienen muy buena económicamente, muy acomodados y tal. Y era su amigo, su amistad. Nos vamos. Cuando vamos a una casa, me resultó extraño porque era una casa en la cual yo vi entrar por la puerta, desde la calle hacia la vivienda, vi entrar, en este caso mi padre, este señor y la madre de este señor. Y yo decía,
qué cosa más rara, digo, ¿dónde estoy Claro, yendo, no? Qué cosa, digo, bueno, aquí somos todos unos amigos, ¿no? Porque claro, no me resultó raro porque claro, yo estaba viviendo en una familia que éramos 7 miembros. claro. Y tú dices, bueno, pues aquí, pues igual que en casa de mi otra familia, aquí somos todos una piña. Pero claro, la cruda realidad me la llevé cuando me desperté a la mañana siguiente y fui a despertar a mi padre, decir, de contento, decía, ay papá, que te estoy visitando y tal. Y me lo encuentro totalmente desnudo en una cama de matrimonio junto al otro señor. Y yo dije, uy, aquí hay algo raro. Guau. Mm. O sea, ya ella dije, ostras, ¿y esto? ¿Y esto? Esto no. Esto no es normal. Esto a mí no me lo han dicho. No, no, no es que fuera normal, sino yo digo, bueno, esto a mí no me lo han dicho. Digo, esto. Claro, normal desde tu perspectiva de Claro, claro. yo duermo así con mis amigos. De decir, ostras, tío, yo esto nunca lo he visto. O sea, yo nunca me he acostado con una. Lo primero que sí me he acostado con un amigo ha sido de cachondeo, después de pegar una avanzada de reír y tal, pero ha sido nada para pasar una noche y tal. Pero ver esa imagen para mí, yo dije, uy, aquí hay algo raro. Y encima, claro, estas dos personas, o sea, mi padre y este señor estaban completamente desnudos. Claro. Y tú decías, wow. Bueno, es como que era el elefante en la sala. Ay, Se sabía que estaba, pero nadie hablaba del tema. Vale. Sí puedo decir que en mi adolescencia, en mi niñez, nunca sufrí ningún tipo de abuso ni de nada por el estilo. O sea, puedo decir que no, en este caso no me vi expuesto a una situación traumática y gracias a Dios, hoy lo sé, que el Señor me guardó, ¿no? Dios me guardó. Pero sí me enfrenté a lo que es la hipersexualidad, en el sentido de mi padre, eh, mm, por su estilo de vida, ¿no? Por el ambiente, ¿no? Tenía mucho material pornográfico, de tanto homosexual como heterosexual. em, el 100% de sus amistades, o el 90% de sus amistades eran todo de, bueno, del ambiente, ¿no? De lo que él consideraba que era su vida, ¿no? Y claro, ya empezó la cosa a desarrollarse de otra forma. O sea, yo ya veía yo quería un padre, porque yo no sabía lo que era padre, o sea, lo que es la palabra padre, yo no lo sabía. Y lo segundo, yo quería un padre, pero yo quería un padre que me quisiera. Fíjate que incluso yo digo, bueno, tiene este tipo de comportamiento, por así decirlo, que para mí yo no lo sabía, o sea, me lo he encontrado de sopetón. Nadie me está explicando qué está pasando, pero aún así yo quiero un padre. O sea, yo quiero pues un padre, tío, que te diga: "Oye, que eres mi hijo, tío, que te quiero, que haga cosas contigo". Pero me se preocupe encontré por ti. exacto, pero me encontré que, él se dedicaba mucho a su negocio, lo hacía de una forma muy profesional, pero yo veía que su vida era él. O sea, él era su negocio, sus clientes, su restaurante, su proyecto con este señor, sus amistades, sus vacaciones. Es decir, yo me acuerdo de verano, de algún que otro verano llegar allí y él irse con su pareja de vacaciones y quedarnos nosotros con la madre de este señor, la cual nos cuidaba muy bien. O sea, no te puedo decir, o sea, esta mujer, vamos, para mí, chapó, se portó haciendo labores que no le correspondían, o sea, que no le competían, vamos, en absoluto, y se portó de una forma maravillosa, respetuosa. Yo solamente tengo muy buenas palabras para esta mujer, se llama María, no sé si ahora falleció o no. Pero para mí es una señora espectacular. Siempre nos respetó, nunca jamás habló mal de mi madre, jamás, ni habló mal de mi padre, una mujer que supo estar en su lugar. Y supo dar bueno, esa compañía en la temporada que correspondía, básicamente. Y bueno, al fin y al cabo se fueron desarrollando una serie de circunstancias en las que yo fui creciendo, mi hermano también fue creciendo. Y llegó un momento en que cuando ya fuéramos adolescentes, pues ya cada uno tomamos una decisión, ¿no? Realmente era una vida que nosotros no queríamos compartir con mi padre, sí respetar, ojo, eso es muy importante. Yo respeto el estilo de vida de mi padre, respeto cómo él se mueve, yo lo he querido mucho a mi padre, pero por desgracia, eh, ahora el lunes hizo 2 años que mi padre falleció en un accidente de tráfico que
bueno, fue bastante traumático porque se salió de la carretera, el coche se incendió, se carbonizó por completo, tuvimos que hacer una gestión para identificar el cadáver, fue bastante largo. Y, y todo el tiempo que estuvo mi padre, o por lo menos ejerciendo lo que él entendía que era ser padre, yo te puedo decir que nunca estuvo en un cumpleaños conmigo. En mi cumpleaños, cuando me tocaba, siempre o estaba trabajando o esto, pero hubo ocasiones que sí podía haberlo hecho. Pero entiendo que él tendría sus prioridades. O sea, no, ahí por eso te digo que yo lo respeto. Pero esa fue lo que yo he vivido. O sea, no ha sido. Él mismo reconoció que él reconoció que no había sido un buen padre. Y me acuerdo yo, en concreto, cuando yo tenía 11 añitos de edad, bueno, me retraigo un poquito más. No sé si tienes que preguntarme algo. No, está perfecto. Sí, sí. Estoy metidísima en este Se tema. lo corta, ¿eh? Y resulta que, retrotrayéndome un poco, me acuerdo que mi madre, eh, cuando yo tendría como unos 11 años, me acuerdo un día que mi madre, a mi hermano y a mí nos estaba hablando, estaba diciendo: "Mira, vamos a ir a ver a una obra de teatro y tal", porque coincidía que era Navidad. Me acuerdo que era Navidad, sí, sí, sí. Era por esta fecha. Y dice: "Mira, vamos a ir a ver una obra de Navidad que me ha invitado una compañera y tal, y no sé qué. Ay, qué ilusión y tal". Y fuimos a ver una obra de teatro en una iglesia. Y yo me acuerdo, y yo era muy pequeño, y yo tendría como 11 años. Y me gustó mucho, o sea, me gustó lo familiar que era, lo cutre que era, porque era cutre, pero era bonito porque lo hacían con mucha ilusión. O sea, era una obra que no era que te diga, un despliegue ahí con humo y luces. No, 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 era bastante cutre, pero a mí me encantó. O sea, me encantó porque era muy familiar, porque podías tocar a los actores, porque te reías, se equivocaban y tú te reías y ellos se reían contigo. O sea, me gustó esa naturalidad, no sé Sí, si me hago sí. entender. Y nada, o sea, mm, resulta que, claro, mi madre empezó a frecuentar ese sitio donde había sido la obra de teatro, empezó a frecuentar ese sitio y yo digo: "Uy, qué bien". Claro, yo venía de un contexto católico donde mi abuela era una católica férrima, de estas de tradición, de estas de no se come carne los viernes y en Semana Santa bacalao. Era catequista y era muy de guardar la tradición de sus padres. Y me acuerdo que, de hecho, yo salí en Semana Santa de penitente y tal, porque desde chico siempre tuve ese anhelo, ese deseo de conocer a Dios. De hecho, incluso yo me acuerdo que yo le decía a mi abuela con 7, 8 años, 9 años, digo: "Yo de mayor quiero ser sacerdote, quiero ser cura. Y yo quiero tener una iglesia donde Jesús no esté crucificado, Guau. donde Jesús esté sin cruz, sin sufrimiento", porque yo entiendo que Jesús, pues, ha resucitado, ¿no? O sea, no me cabía en la cabeza, ¿cómo es posible que Jesús haya resucitado y luego esté aquí sufriendo con una cara ahí de amargura? Pero qué bueno porque siempre, o sea, en tu contexto católico familiar siempre creíste, o sea, nunca dudaste de la existencia de Dios, ¿no? No, no porque pero claro, no lo conocía como un Dios cercano, pero sí que había un Jesús. Sí que había una persona sobrenatural. Y entendiste perfectamente el mensaje. O sea, y yo te lo digo porque hay mucha gente que va a la iglesia, que hace la comunión, que va a la catequesis o lo que sea, y tú luego le preguntas sobre Jesús o sobre y no Sí, se acuerdan porque no han prestado atención. yo sí me acuerdo perfectamente y entendí. Lo que no entendía es de qué me salvaba, pero sí que hizo un acto de salvación. ¿Me hago Ah, entender? sí, sí, y que Pero resucitó, claro, importante. y ya de por sí una persona que encima que muere por ti, que no te conoce de nada, que muere por ti y encima resucita y encima hace cosas guay, porque claro, en la iglesia católica hacían cosas chulas, tío. Tú ibas a la iglesia, a la Eucaristía, los vestidos, el sonido, esto, y te llamabas: "Dios, tío, Dios es guay, tío". O sea, tú decías: "Ostras". Y te llamaba la atención y a mí me llamaba, decía: "Ostras, tío, es que esto está todo potente, o sea, esto me mola a mí". Sí. Pero ya te digo, o sea, yo veía a mi madre que salía de penitencia en Semana Santa, salía descalza detrás de la imagen de la ciudad. Y, y me acuerdo perfectamente que, claro, mi madre lo hacía y yo le decía: "Mamá, yo también quiero". O sea, yo lo veía como diciendo: "Guau, o sea, la gente hace esto para conectarse con Dios". Digo: "Pues yo también quiero hacerlo, ¿no?".
Tenías ese anhelo de Y sí, o sea, decir, bueno, conexión pues yo con Dios. también, ¿no? Y era como el que se cuelga una medalla de scout, decir, yo salgo de penitente, ¿eh? Yo salgo como diciendo, tío, yo estoy cerca de Dios, bro. O sea, Que tío, cuidado con quién estás hablando. Y, y me acuerdo con cariño. Y ya te digo, fui a este teatro de este local, era un local así que había sido antiguamente como una tienda de carne, donde se vendían carne y tal. Y la habían convertido en una iglesia evangélica, tío, claro, pero que tú no te imaginabas porque resulta que mi madre empieza a ir, no hacían obras de teatro, pero hablaban de Jesús. Y yo decía, ostras, tío, mola. Y encima cantan. Guau, tío, a mí esto me flipa, tío, y cantan, y la gente habla con Dios, y encima hablan un idioma raro que yo no lo entiendo, tío, aquí mola, tío, aquí está, la cosa está guay, tío. Y me gustaba un montón. Y claro, con el tiempo me di cuenta que con mi madre con 30 años, ella 30 o sí, yo tenía 10 y sí, con 31 años, entregó su vida a Jesús se convirtió. y se entregó al Señor. Y ahí empezamos a vivir una etapa de, de dificultades, pero donde vimos la mano de Dios, porque automáticamente en el momento que mi madre le dijo a mi abuela que se había entregado a Jesús, y ya no pertenecía al catolicismo, lo primero que hizo, la primera reacción de mi abuela fue echarla a la calle. La echó de la casa. Con 2 hijos, uno con 11 años y el otro con 13 años, literalmente. Madre mía. Pero ella estaba segura de lo que el Espíritu Santo le había hablado, de lo que ella había sentido. Claro, eso te iba a preguntar porque en ese contexto tan duro tu madre no reculó, vaya, dijo, no, yo voy con esta a tope. Y va full, va full, Qué fuerte. va full. O sea, ella dijo ¿Nunca te contó qué le pasó en la iglesia o qué fue lo que le dio esa convicción? no, porque tú la veías. O sea, tú veías que a lo mejor ella lloraba, pero lloraba de felicidad, de convicción. Y con el tiempo, con los años, cuando a ti te pasa, tú dices, ah, claro, a ella le pasaba esto que me pasa a mí. Que es cuando tu espíritu conecta con el Espíritu Santo y llega un momento en que tu alma también es tocada. Cuando tu espíritu es alcanzado por el poder sobrenatural de Dios, o sea, tu alma, todo tu ser se ve sacudido y llora y aprendes a sentir algo que es totalmente diferente y sobrenatural. ¿Y tú no crees que eso pase en la católica? Lo que yo creo, sinceramente, que en el catolicismo hay gente que busca a Dios de verdad. Si tú me preguntas, ¿un católico es salvo? Lo primero, yo no tengo capacidad para responderte. Lo que sí sé que cuando estemos delante del trono blanco, como dice la palabra, nos llevaremos más de una sorpresa. Porque hay católicos que buscan una relación genuina con el Señor y no buscan al Señor de una forma religiosa, sino que lo buscan desde un corazón sincero y creen en Jesús como su Señor y Salvador. Y no ponen su confianza ni su fe en aquello que no es bíblico. ¿Vale? No voy a entrar tampoco en dogmas ahora, pues no toca. Pero no voy a No, pero entrar. sí, está bien, estoy de acuerdo, vaya. Entonces, pero ponen su fe completamente en Jesús, no en otra cosa, no en otra persona, no en otra personaje bíblico, sino solo y exclusivamente en Jesús. Y estoy totalmente convencido que el Espíritu Santo se va a mostrar a su vida. Sí. Estoy completamente convencido. Y que al fin y al cabo lo que Dios busca es la reconciliación del ser humano con el Padre, con Él, por medio de Jesús. Y esa revelación solo y exclusivamente la recibimos por medio de la misericordia y la gracia del Espíritu Santo. Entonces entiendo que ya no trasciende entre católicos o cristianos, sino trasciende mayormente en aquellos que han respondido a la llamada de Jesús. Porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Sí. De hecho, no en vano Jesús también en la palabra muestra que muchos en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y dijo, apartados de mí,
porque no os conozco. Sí, O sea, fuerte. puedes hacer todo lo sobrenatural que le gustan a nuestros sentidos, Sí, de ver, ostras, tío, mira, Dios me ha usado para esto, para hablar esto, y sin embargo no conocer a Jesús. O sea, o sea, estamos hablando que la importancia aquí, la importancia de la cuestión es conocer a Jesús sí, sí, sí. y al Dios verdadero por medio de Jesús. O sea, es, no es cuánto cristiano o cuánta demostración, porque al fin y al cabo es que nosotros no tenemos nada que sea de nosotros mismos que podamos dar. Todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Si somos canales de milagros, canales de profecía, canales de liberación, somos eso, canales, pero no Exacto. somos emisores. No, de nosotros no emana nada que sea propio para eso. Por eso es muy importante y fue algo, de hecho, eh, algo que lo ha abierto la Biblia precisamente porque algo que Dios me habló muy fuerte esta semana pasada, que está en Oseas 6 y dice: esforzaos por conocerlo. Dice el versículo 3: oh, si conociéramos al Señor, dice, esforcémonos por conocerlo. Es decir, conocer a Jesús no es algo mágico ni Ujú. espontáneo, requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, requiere un negarse todos los días y tomar la cruz. O sea, el conocer a Jesús es la inversión de un de una fuerza más allá de lo que te lleve la corriente. Conocer a Jesús es precisamente eso, ir en contra la corriente. Totalmente. O sea, es ir en contra de mis deseos, de mis pensamientos, de lo que me apetece, de mis debilidades, de mi carácter. Es esforzarme y decir: "Señor, donde tú estés, yo quiero estar". Sí. ¿Y eso hizo tu madre? Y eso es lo que hizo mi madre. Y ahí estuvo, y algo que recuerdo con mucho cariño es que cuando ella llegó a la iglesia, me acuerdo que teníamos una relación muy bonita con el pastor, que en ese momento estaba, y ella, pues, era una asistenta más de la iglesia. Éramos éramos pequeños, pero claro, nos íbamos haciendo adolescentes. Y ella oraba a Dios y decía: "Señor, como tú no me ayudes, yo sola con 2 varones, esto es muy complicado". Mm. Y algo que la dignifica, y desde aquí la honro, ¿no? Que fue hablar con los hombres de la iglesia, sobre todo con el pastor y algunos líderes, pidiéndole esa ayuda de: "Ayúdenme, yo sola no puedo". Y estos hombres de Dios hicieron la parte que le correspondía en orar, en estar, en no regañarte, porque en realidad yo nunca recibí una regañina, pero sí demostrar que es veraz lo que te dicen con su ejemplo. Mm. Con su ejemplo en cuanto a su familia, con el trato con sus propios hijos, en el trato con el trabajo, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de sacrificar ciertas cosas por ser fieles a la palabra, ser fieles a su familia. Y pudimos ver y pudimos construir esa imagen de varón de acuerdo con la palabra de Dios. Qué sabia tu madre, ¿no? Pues la Porque no, eso es una decisión muy sabia, el decir, yo como mujer no puedo ser un modelo masculino para mis hijos y lo necesitan. O sea, y pedirle ayuda a... Creo que no hay mejor sitio para pedir ayuda que en la iglesia. A tu pastor, a tus líderes que para eso están. Qué bueno, pues qué mujer tan sabia. ¿Y funcionó? ¿Tú crees que funcionó? Pues no lo sé, te lo diré cuando llegue al cielo. Bueno, no, sí es cierto que, ha funcionado porque, ¿qué puedo decir? Me enseñaron a, sobre todas las cosas, a amar a Dios, más que a mí mismo. Y me ha costado muchísimas veces lidiar, obviamente, todos tenemos nuestro carácter, y mi carácter siempre ha tendido mucho a ser muy orgulloso. Y cuando te digo muy orgulloso, es muy orgulloso. De hecho, viví un primer fracaso matrimonial con una chica de la iglesia que, gracias a Dios, hoy está felizmente casada y tiene su hijo y tal.
pero viví un fracaso matrimonial en lo que las dos partes tuvimos, vamos a decir, responsabilidad, porque culpa ya Jesús la llevó en la cruz, pero tuvimos nuestra responsabilidad, ¿no? Y, y la responsabilidad que a mí me toca fue tratar muchas cosas que luego son identificadas con cosas que vivió en la niñez, ¿no? Y que están ahí y tú no lo sabes, pero te pasan y te ocurren, como es esa carencia de validación, ¿no? O de pertenencia, de decir, oye, pertenezco, o sea, el estar constantemente, oye, he hecho esto, ¿está bien? No sé si me hago entender, ¿no? Y eso trasladado a una relación en la que solamente busco mis propios intereses, ser orgulloso, buscar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Creo que la clave de un matrimonio que se centra en Dios, porque, bueno, yo estuve casado con una chica que era cristiana, es cristiana, eh, pero claro, el problema que hay cuando uno adquiere un compromiso matrimonial es cuando las dos personas, a pesar de que las dos personas caminan en la misma dirección, caminan en caminos diferentes. Entonces, no, pero es que los dos son cristianos, no, pero sí, pero llega un momento en que la palabra de Dios es clara, ¿no? De no te unas a yugo desigual, pero esa palabra yugo habla para todo, para amistades, para trabajo, para si va a montar un negocio con un socio, eh, muchas cosas. O sea, el yugo habla sobre eso, sobre tu compañero, el que va a estar contigo codo con codo, desarrollando un proyecto o un pacto, ¿no? Y es muy importante que en ese yugo igual esté también el mismo camino, porque si los dos van en la misma dirección, pero en caminos separados, el de lo que es el llegar no va a ser bueno. Y eso es lo que mayormente pasó, ¿no? Ese primer fracaso matrimonial. Aprendí mucho, identifiqué muchas carencias, me ayudaron a madurar mucho. Me ayudaron también, sobre todo, en la fe que yo había depositado en Jesús como mi Señor y Salvador, a, a trabajar en mi carácter, en mi relación con mi madre también, que se vio deteriorada con el tiempo, a raíz de una serie bueno, de mal carácter, de cosas que uno adquiere por que si uno es caprichoso, que si uno es orgulloso, que esa falta de paternofilial, que es muy importante, y creo que esa es la raíz de muchos problemas que hoy en día vivimos. De hecho, este mundo se ha empeñado en destruir l La algo familia. tan necesario que es la familia, y Sí. no solamente eso, sino destruir la imagen paternofilial. No Mm. quiere decir que la madre no sea importante, al contrario, es súper importante. Pero, por así decirlo, un padre te va a ayudar a una madre te va a amar incondicionalmente, pero un padre te va a reafirmar quién eres. Sí. Te va a dar esa seguridad, no la seguridad bueno, que solamente la encontramos a Jesús, ¿no? En Jesús, ¿no? Pero sí esa de pertenecer a alguien, ¿no? Como yo decía, una tribu, ¿no? Sí, sí. Como digo yo, ¿no? Y esos refuerzos afectivos, una madre te la va a dar siempre, pero también el que tanto si eres chico como si eres chica, pues, el que venga tu padre y te diga o te muestre cómo se debe de amar a una mujer, digo, cómo ama a tu madre, ¿no? Te dice: "Ostras, tío, cómo la respeta, cómo le da su valor, cómo la sabe perdonar, cómo él pide perdón aunque no le corresponda", ¿no? Todas esas cosas, al final el Espíritu Santo se encarga de enseñártelo, ¿no? Pero qué bonito es que un hombre que está modelado por la palabra, se lo transmite a sus hijos, ¿no? Y creo que eso, el no saber identificar hasta dónde llega el papel de una madre, o el sacrificio, o mirar siempre todo lo malo y nunca lo bueno. O también, muchas veces me acuerdo, ¿no?, de conversaciones que he tenido con mi madre. Ella también ha sufrido rechazo por parte de su propia madre. Me acuerdo yo que mi abuela no era una mujer que fuera amadora de sus hijos. No quiere decir que lo odiase, pero tampoco era una mujer cercana.
que le expresase sus sentimientos, que le dijera, ay, mi hija, qué guapa eres, hoy te he echado de menos, háblame de ti. No, 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 no. Era una mujer que, claro, venía de un contexto rural en el que la mujer pues era pues en el campo y criaba a los hijos. Y ya está. Y muy católica, en la cual para ella su máximo era la religión de sus padres y sus padres. O sea, no era ni siquiera su propia familia, sino eran sus padres. Ahí, claro, son culturas que se heredan de, en este caso, de la tradición española. Es así. Sí, era como la forma de honrar. Exacto. Y me acuerdo también, mi abuelo no era una persona que hablara. O sea, yo me acuerdo que a mi abuelo yo lo quería un montón por parte del padre de mi papá, perdón, de mi madre, pero yo lo quería un montón, pero no era un hombre que hablara mucho, ni que expresase mucho. Entonces yo entiendo también que mi madre aprendió, tenía un carácter también difícil, ella misma lo decía, y entiendo que ella aprendió a ser madre de una forma muy precoz, pero no tuvo un ejemplo de amor. No sé si me hago entender. Sí de protección, porque obviamente a los hijos no los van a tirar a la calle, pero no de expresar amor. Y muchas veces, claro, si crecemos con un ejemplo un ejemplo equivocado o incompleto de cómo dar amor, pues así lo va a enseñar. Simplemente porque se sienta ridículo o se sienta ridícula. Eso me ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado durante mucho tiempo. Me ha costado mucho recibir señales, afecto y cariño externo porque me siento ridículo. De que no lo recibiste en su momento de pequeño, entonces no lo tienes Claro, o sea, naturalizado. y me siento, digo, entonces, pero bueno, son cositas ahí que el Señor trata y ya la vamos trabajando, la vamos trabajando. Sí. Pero bueno, mi madre, ya te digo, fue muy valiente y le creyó al Señor. Y ya te digo, al día de hoy crecimos más allá de nuestros errores, de mis errores, pude ver cómo la misericordia de Dios, bueno, Dios restauró mi vida después de un matrimonio fracasado, o fallido mayormente, un matrimonio fallido, y luego me dio la oportunidad de conocer a la que hoy en día es mi esposa, con la cual estoy felizmente casado 10 años, que hemos hecho 10 años de casado, y me parece que me he casado antes de ayer. Eh, Sí, a mí me parece que yo Literal, o sea, yo digo, "Ostras, tío, ya han pasado 10 años ya, tan pronto". Y, y me gustó, o sea, ahora vivo una vida totalmente diferente. pero Eh, ¿cómo fue después de este primer? Porque entiendo que te casaste muy jovencito. O sea, tú seguiste creciendo en la iglesia para acompañar a la gente en la línea del tiempo. Seguiste creciendo en la iglesia junto con tu madre y tu hermano. ajá, Tu madre os sacó adelante muy valientemente y de la mano del Señor. Y, y tú te casaste con una chica de esa iglesia en la que te congregabas. sí, Muy jovencito, ¿no? sí, era como suelo decir, yo era joven y estúpido. Sí, tenía 23 añitos. Bueno, al final uno confunde las cosas porque, claro, uno, como te he dicho, es temeroso de Dios, pero tenía una gana de tener relaciones sexuales, eso es así. No hay que negar la realidad. Pero claro, yo entendía que eso era algo santo y entonces uno mezcla lo santo con lo profano y al final uno recibe un consejo sabio, no te cases, madura un poco. Hay circunstancias que son importantes a tener en cuenta, el carácter de ella, tu carácter, esto es para toda la vida, y tú dices, sí, 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 y sí, esto es, vamos, asegurado. Y al final, pues uno se casa y te puedo decir algo, que algo fue sobrenatural cuando me casé y alguna vez que otra le he contado. Y para mi vergüenza fue algo, porque me acuerdo yo que estaba en el periodo de novio, el que en ese momento era, no voy a decir mi pastor, pero sí era mi mentor, me decía, pues me daba, no me decía que no, porque sabía que por lo orgulloso que era iba a ser demasiado rebelde, pero me decía que mirase muchas circunstancias o muchas señales, por así decirlo, o circunstancias claro, porque a la otra persona, este mentor sí lo conocí, sí la conocía, ¿no? Por otras circunstancias. Y me decía que orase, que esperase, y yo encabezonado, esto y tal. Y me acuerdo cuando me casé, llegué a la habitación de hotel, me estaba desvistiendo, me acerqué hacia el espejo para mirarme algo de la cara
y el Espíritu Santo me habló y me dijo, te equivocaste. Ay, Dios mío. Claro, yo dije, "Bah, tío, estoy delirando, tío, esto no es verdad, tío, claro, Ya te había casado. casado, o sea, tío, esto es, vamos, esto ya es la ilusión de mi vida, no casarme, la segunda parte, pero bueno, y el tema es que no fue, te puedo decir que no fue algo satisfactorio desde el principio. Entonces, como que aprendes a llevar un error. Intentas llevarlo lo mejor posible y le pones una cantidad de apósitos todos los que puedas Mm, para no ver lo que hay debajo, que está mal. sí, sí. Entonces, claro, como no se ve nada porque todo lo has tapado, pues todos vamos para adelante y uno toma decisiones erróneas. Me acuerdo que ya en la recta final, antes bueno, de tomar una decisión traumática con ¿Cuánto tiempo duró? Se ve mucho pues pro. pues me casé, estuve casado 8 años, 8 años. 8 añitos, 8 añitos. Guau, sí que tapaste. Sí, pero es que claro, yo era un tío, yo puedo decir que soy un tío de que si me he comprometido ya hasta la muerte. Claro. Bueno, a ver, qué es bueno eso. El compromiso ya digo, bueno, la he fastidiado, ya te tienes que apañar, porque Perdón, pero ha es sido ver un pacto que has hecho delante de Dios, o sea, es que no es moco de pavo, o sea, no, claro. yo entendía los principios bíblicos y tú dices, tío, es que no es un moco de pavo, me he equivocado, Dios me va a ayudar, pero claro, Dios te ayuda si te dejas ayudar, eso está claro. Bueno, pero eso es para otra predicación, como digo yo. Eh, y el tema es ese, o sea, al final he vivido muchos fracasos en mi vida, pero te puedo decir una cosa, he visto como la misericordia y la gracia de Dios siempre me ha acompañado, porque no estaba dispuesto a separarme de Dios. Viví una época traumática con mi divorcio, viví una época traumática también con deseo de tener esa conexión con mi padre. He vivido diferentes situaciones y relaciones fallidas, no relaciones sentimentales, sino relaciones de amistad, ¿no? Fallidas. Pero te puedo decir algo, nunca en mi mente estuvo la opción de voy a dejar a Jesús. Jamás. Porque yo entendía que Jesús para mí es la esencia de mi existencia. O sea, Guau. tú imagínate, yo estoy con mi esposa, a la cual amo con locura, Cristina, Cristina Valverde Bautista. Yo sé que no se ofende. La amo con todo mi corazón. Pero claro, yo algunas veces, como varón, yo me paro a pensar y yo digo, bueno, si tuviera la oportunidad que la he tenido de tener una relación extramatrimonial, yo me paro a pensar y yo digo, ¿qué hablaría con esa persona? Qué ¿Tú me entiendes? O sí. sea, si para mí Dios es absolutamente todo, para mí su palabra, la música, cómo veo la vida, o sea, el tener una relación con una persona, incluso a lo mejor con una persona que fuese cristiana, ¿no? Y decir, bueno, voy a ser infiel con una persona que es cristiana y hablamos de Dios, pero no tiene coherencia. Entre pecado y pecado. Claro, porque no tiene coherencia ninguna porque al fin y al cabo tú dices, vale, pero es que, pero ¿de qué va a hablar de Dios? Pero si tú estás en pecado. Y una persona que no es cristiana, ¿de qué va a hablar? No, porque la Biblia dice, no, porque esto, y tú dices, ya, bro, pero tú estás casado, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué me estás diciendo? Y aunque imagínate, en mi época en la que estaba divorciado, yo, claro, tuve esa oportunidad de decir, bueno, voy a jugarme todos los partidos que no me he jugado. Soy libre. Claro, claro. Ahí ya. Pero yo dije, ¿pero de qué voy a hablar con esa persona? Sí. Yo dije, no solamente eso, y puede ser que a lo mejor sea muy fatalista, ¿no? Pero yo decía, claro, pero sé que estoy con una persona que no es cristiana, yo no le voy a hablar de Dios. Y si no le hablo de Dios, puede ser que sea de piedra de tropiezo. Y la palabra de Dios dice que si soy piedra de tropiezo, más vale que me ate una piedra. Yo es que era muy paranoico. Yo decía, tío, yo no puedo estar con una persona que no sea cristiana. Digo, porque para mí Dios es el top. O sea, es la esencia de mi vida. Buah, lo que es ser un hombre temeroso de Dios con todas las letras, Yo es casi. que a mí me quitan de la ecuación a Jesús y me desmorono, tío. O sea, es como no sé, o sea, no tendría, no sé, no concibo la vida sin Jesús. O sea,
no tiene, o sea, no sabría qué hacer. O Qué fuerte, tío. sea, me quitas a Jesús de la ecuación y tú dices, pues entonces, pues chapa y nos vamos porque, o sea, ¿qué hago? O sea, me sentaría en, yo qué sé, en un lugar Triste yo. en soledad, no, un lugar en soledad y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, Sí. me quitan a Jesús, me quitan todo. Y Ay, justo esta mañana, perdón. nada, nada. Justo esta mañana estaba. Hay una. Como una frase que me acompaña desde hace no tanto tiempo, fue unos cuantos meses, en épocas que he tenido de lucha con mi carne y tal, al no llevar tanto tiempo en el evangelio, digamos, ser un bebé espiritualmente hablando, pues uno va aprendiendo muchas cosas muy fuertes, pero como poco a poco, ¿no? Y, y en estos tiempos así como de lucha y tal, de como que la Yami del pasado ha querido tocar la puerta para querer volver, había veces que el Espíritu Santo me ha hecho arrodillarme y hablarle a Dios y decirles que no podría vivir sin ti. O sea, es que no, aunque mi carne quisiera, y aunque a veces sea complicado, aunque a veces me duela o aunque a veces no vea cómo hacerlo, no importa porque es que no puedo, no concibo ya una vida en la que tú no estés, no concibo un día de mi vida en el que no hable contigo, no existe ya un caminar sin ti. Si yo me levanto mañana y me das la posibilidad de, yo qué sé, seguir mi vida sin haber conocido a Dios, pero sin tener las cosas que me han hecho daño, que tal, da igual, es que no puedo negarlo. Es que aunque mi carne quisiera, mi espíritu no puede parar de amarlo, mi espíritu no puede parar de buscarlo, Yes. y ahí hay veces que me ha tirado a llorar el decir: "Es que no puedo, es que aunque quisiera no puedo". Prefiero, como dice en muchas alabanzas, prefiero un día solo contigo en tu casa que 1000 fuera de ella. O sea, es que Así, es algo como súper loco. así es. Y pensar que es todo por su misericordia, porque hay mucha gente que, por desgracia, vive su vida entera sin experimentar a Dios, sin conocerlo. Así es. Qué fuerte, Así sí. es. Perdona que me he perdido. Que, bueno, eso, tu tiempo de soltero, que lo llevaste bien, agarrado de Dios, por lo que Sí, o sea, yo cuando estaba, o sea, cuando estaba soltero, aunque parezca mentira, ahora mismo me encuentro en otro estado físico, pero me dediqué a hacer deporte porque nunca me imaginé lo que me gustaba hacer deporte. O sí. sea, sí, sí, o sea, me gustaba un montón. O sea, yo tenía mi rutina, trabajaba, después salía, hacía mi deporte, comía bien, adelgacé un montón, cogí muy buena forma física. Y estaba muy contento porque siempre he tenido sobrepeso como ahora, que ahora tengo que revertir los efectos. Es que, claro, siempre digo lo mismo, que el amor verdadero consiste en engordar con tu pareja. Eso es así, es engordar juntos. Esa es la clave del amor. Pero a lo que me vengo a referir que sí, o sea, bien, en la iglesia bien, o sea, empecé a trabajar con jóvenes dentro de la iglesia, fue espectacular, o sea, me gustó mucho. O sea, hubo otras muchas cosas que tuve que esperar, ¿no? Por disciplina, como es lógico, ¿no? Porque el ser una persona que está sirviendo, que es pública, que todo el mundo lo ve, Mm, sufre una ruptura matrimonial y ahora cómo queda la cosa. Entonces, entiendo que hay unos procesos, ¿no? De sanidad y hay unos tiempos, ¿no? Y es bueno respetarlo no solamente por uno, sino también por el corazón de la iglesia. O sea, estamos hablando que la iglesia es un organismo vivo y cuando pasa algo y te duele algo, pues hay que sanarlo, ¿no? Y hacerlo lo menos traumático posible para todos, ¿no? Porque hay gente que se pregunta, y bueno, ¿y cómo ha sido esto? ¿Y por qué ha sido esto? Y entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, sí, por desgracia, el cotilleo humano te tiende a despejar la incógnita, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué ha sido? Y tal. El que era mi pastor fue muy sabio en eso y bueno, quedó en que todo lo sabían ellos y siempre le reportaba, no hablen ustedes con el pastor, yo no digo nada y tal. Bueno, al final fue un tiempo de restauración, o sea, bien. La que fuese mi mujer dejó la iglesia y bueno, está en otra iglesia.
y restauró su vida y me alegro un montón, la verdad. Se perdonó todo lo que se tenía que perdonar, se restauró todo lo que se tenía que restaurar y la soltería solo todo. La viví bien, viví cosas que nunca había vivido, que era ser objeto de deseo de varias chicas a la vez. Vaya hombre. Sí, para mí fue una gran sorpresa, porque claro, ya tenía 31 años, 31 años, 32 años, y claro, yo ya me veía como un viejo, y yo digo, tío, digo, bueno, y me Con 30 años todavía soy joven, sí, ¿vale? sí. Y yo dije, digo, me resultó raro porque nunca había vivido esa experiencia, ¿no? Yo era siempre al que le decían que no. Y luego me encontré como que llamaba la atención así y yo digo, interesante, o sea, fue algo interesante, pero no fue determinante decir, bueno, pues ahora voy a, a tomar decisiones que van en contra de mis principios bíblicos, ¿no? Claro. Y de que me llevarían a separarme de Jesús. Y en un evento cristiano, al pasar el tiempo, en un evento cristiano, ¿Cuánto tiempo? tampoco pues, pasó mucho, ¿eh? Porque no es que pasase mucho, sino porque yo desde el principio mi oración era, Señor, no lo voy a tomar como la ocasión para pecar, lo voy a tomar como una ocasión para consagrar mi vida. Y digo, yo voy a respetar mi compromiso contigo porque no me gustaría ver el día de mañana a la mujer que tú me des, verla a la cara y yo dije, hice esto, Mm, sino dije, me guardé. O sea, tuve la oportunidad y no lo hice por amor a Dios, pero pensando en ti. Qué romántico. qué fuerte, claro. Yeah. Por favor, no los violines. Y así Tris, fue. te mandamos un beso. Te mandamos un beso, amor. Y así fue. O sea, la conocí en un evento cristiano en la ciudad, en la ciudad de Antequera. La conocí, pero como que el que conoce un montón de gente. Yo en ese momento conocí un montón de gente y de un grupo de hermanos, ¿no? De otra iglesia, de otra ciudad. Pero claro, un chico de nuestra iglesia nos presentó a ese grupo en concreto y dentro de ese grupo estaba esta chica. Y nada, en ese momento yo estaba con Facebook, empezamos a hablar, al principio fue una tontería, hola, ¿cómo estás? Oye, he visto que me has mandado la solicitud, pues sí, tal, porque he conocido a varias gente de tu iglesia, ok. Y ahí empezamos a hablar y la cosa. Claro, el tema es que la conozco a ella, voy y visito su iglesia y resulta que le gusta también a otras chicas de su iglesia, claro, porque claro, y también coincidió que había chicas de la iglesia, de su iglesia, que me habían conocido en ese mismo evento, y bueno, ahí empezaron algunas a hablarme y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero la verdad que Chris supo hacer su jugada. Y yo me dejé jugar, así que las cosas como son. Qué Y fuerte. nada, al final sí, o sea, fue algo que fue de Dios, la verdad, y nada, y hasta el día de hoy. O sea, fue algo muy bonito. Yo cuando conocí a mi mujer no tenía ni idea de quién era. Luego me comentó muchísimas cosas que había vivido en su vida. Y aprovecho el tiro y te recomiendo que la imites. Eso te iba a decir, no, sí, ya lo había pensado. Ella tiene una vida más, entre comillas, más interesante que yo. Pero de empezar a conocerla me gustó mucho, pero lo que más me gustó de ella es que es una mujer que tiene las ideas totalmente claras con respecto a su relación con Dios. Es tan radical en buscar esa conexión con Dios que eso sí me enamoró de ella. O sea, no era una chica muy respetuosa con el prójimo, no, es muy ayudadora, pero muy respetuosa en todos los aspectos, hacia las mujeres y hacia los hombres, siempre buscando que Jesús se agrade de ella, ¿no? Mm. Nuestro Señor y Salvador. Es muy sencilla que no simple, ¿me hago entender? Sí, 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 totalmente. Y al final, o sea, al final con su sencillez a mí me enamoró. Bueno, más allá de que es una mujer espectacular eh, para mis ojos. Em, y eso es lo que me enamoró y bueno, me tiene enamorado ya. Y para mí fue un regalo porque es una mujer que está, que te motiva, que te impulsa, que te da, que conoce que conoce muy bien.
los roles bíblicos de los hombres y las mujeres. No te voy a decir del marido y de la mujer, sino de los hombres y las mujeres, ¿no? Y me gusta mucho, también me gusta mucho porque es imperfecta en muchas cosas. Y juntos, pues, nos perfeccionamos. Y eso es muy bonito. Me la has dejado votando. ¿Cuál es esa visión o esa, cómo la has definido tú, del rol del hombre y de la mujer, bíblicamente hablando? Pues, es que claro, no es tanto el qué haces, sino con qué corazón lo haces. Porque si yo te empiezo a decir: "No, porque es que el hombre tiene que hacer pa, 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 y la mujer tiene que hacer ta, 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 ta cosa", y es como que decir, es como que reducimos a normas algo que realmente tiene que nacer de un corazón transformado por Dios, ¿no? Entonces, uno cuando busca agradar a Dios, directamente vas a buscar que la otra persona cumpla su propósito en Dios. Entonces, todo eso se refleja en el día a día, en la convivencia, en las actitudes a la hora de afrontar las crisis, porque todas las parejas afrontamos crisis, algunas veces crisis muy profundas, y a mí me ayuda, nos ayudamos mutuamente. Ella siempre me dice cosas que algunas veces yo digo: "¿Estará hablando de mí?". Algunas veces me dice que si yo la he enseñado, que si este, y digo: "Ah, sí". Digo: "Pues no me he dado ni cuenta". Pero es lo que te digo, es el corazón con el cual se hacen las cosas y cómo y sobre todo eso, a mí o sea, pasar a mí una de las cosas que yo siempre digo, he pasado de ser una persona egoísta, orgullosa y consumista, a ser una persona que mira al prójimo como Jesús lo ve. Mm, Ser difícil eso, ¿eh? Intento ser generoso, intento no ser orgulloso, porque es mi debilidad, no me da miedo decirlo. Eh es bueno reconocerlo y ser constante, o sea, el ser constante en buscar la dirección de Dios, ¿no? Y creo que ella entiende también que parte de su esfuerzo debe de ser incidir su esfuerzo para que yo cumpla el plan de Dios en mi vida y viceversa, pero no nacida de una exigencia, sino de una conciencia clara, Mm, de decir: "Yo voy a dar el 200% porque sí". Y se acabó. sí, No esperando que la otra persona haga lo mismo, sino mm, yo lo voy a dar porque sí, porque es la parte de mi contrato, es la parte de mi pacto, y ya la otra persona lo que quiera hacer, claro, que haga lo que quiera. Que indirectamente al final terminas haciendo tú lo mismo porque entiendes que viene de parte de Dios. sí, Y entonces tú directamente buscas eso, ayudarle a cumplir el plan de Dios, a ser paciente y a seguir el modelo que de ser un hombre que yo siempre digo lo mismo y siempre se lo digo a las chicas más jóvenes, que yo sé que tienen ganas de tener pareja, pero sobre todas las cosas que busquen hombres que amen a Dios por mm, encima de todas las cosas y que sean temerosos de Dios. amén, sí, sí, El resto ya se aprenderá, porque el resto es una escuela, pero la base tiene que ser esa, porque si amas a Dios sobre todas las cosas, la Biblia dice que los varones debemos de amar a nuestras esposas como como Cristo. Cristo amó a la iglesia. Entonces, si tú amas a Dios, indirectamente te va a salir natural. Y si eres temeroso de Dios, no va a hacer nada que hiera el corazón de Dios. Y si no haces nada que hiera el corazón de Dios, está claro que no va a hacer nada que hiera el corazón de tu esposa. O sea, y yo creo que esa es la base de todo hombre de Dios que busca formar una familia. Ser temeroso de Dios y ser amador de Dios sobre todas las cosas. Esa es la mejor ya el resto, Que son habilidades. Uno, pues, aprende a ser más apañado, menos apañado, te pone una bombilla, te pone no sé qué, mm, o más detallista, menos detallista. Yo no soy nada detallista, pero, yo soy detallista a mi forma. Yo he sido detallista, lo que pasa es que crié a lo mejor
no le gusta el detalle, pero y tal, y a lo mejor llegamos a un sitio y me dice: "Ay, pues me gusta este perfume", pues te lo compras. No sé qué, pues te lo compras. No, me hace falta ya tal pues yo te llevo. Ay, pues es que hoy me apetece, ay, hace tiempo que no como un chocolate, pues yo sé que a ella le gustan los Happy Hippo, pues le compro 2 cajas de Happy Hippo y ya está, y cosas así. Y al final aprendes. Aprendes a ser Sí. alguien que, pues, que tu esposa necesita. Pero es que tal cual la base es esa. De hecho, me la ha confirmado, porque yo cuando oro por mi hija y por su familia el día de mañana, cuando oro por su esposo, que esto es algo que me enseñó mi pastora a orar desde ya, oro porque sea un hombre temeroso de Dios. Ya está. Ya, con eso, que y digo, le pido a Dios eso, que la ame así como Cristo nos dice que tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia. Y es muy bonito. O sea, bueno, algún día contaré mi testimonio porque antes era todo lo contrario, pero hoy por hoy, para mí la familia es el máximo. O sea, creo en la familia tradicional, creo en los roles que Dios nos dio y creo que los hombres y las mujeres tenemos esencias distintas, Dios nos ha dado esencias distintas. Disclaimer, no tiene nada que ver con derechos, no tiene nada que ver con feminismo, no. En esencia somos distintos, pero para complementarnos, para que no tengamos que estar compitiendo, ni supliendo, sino para complementar un hogar en el que todo el mundo se sienta amado, que al final yo creo que es lo que Dios quiere, que todos nos sintamos amados. Y con Dios en el centro, a mí me gusta mi rol de esposa, me gusta mi rol de mujer, me gusta la esencia que Dios me ha dado como mujer, me encanta, y también disfruto la esencia del hombre que ha puesto a mi lado. Y, y creo que lejos de lo que la gente entiende por familia tradicional, de todo el tema del machismo y demás, la forma en la que Dios os ha enseñado a vosotros que tenéis que amar es un amor sacrificial. O sea, cuando uno entiende que es el sacrificarse por el otro, es que dista un montón de lo que la gente piensa. Y para mí entender eso fue como, me explotó la cabeza. Primero porque la gente tiene una imagen de Dios como muy, todo lo contrario a lo que es. Yo la primera que la tenía así. Y segundo, que es muy bonito, es que Dios nos enseña a amarnos de una forma tan única y tan que de verdad que es que solo Él te lo puede enseñar, porque el mundo es yo. Yo y mis proyectos, yo y mi egoísmo, yo y yo y yo y yo y yo, y es todo puro ego, puro egoísmo. Y, y Jesús y el Evangelio nos enseñan a dar, y a dar, y a dar. Y a ver, yo en mi caso, porque Dios me ha puesto un nombre maravilloso al lado, pero también uno sabe que va a recibir. ¿Sabes qué te digo? Porque si sabes que el otro es temeroso de Dios, sabes que vas a recibir, porque el otro sabe cuál es su obligación también. Entonces, yo en vosotros veo un matrimonio tan bonito porque os veo muy como Víctor y yo, en plan, muy colegas. Pues sí, pues sí. Que no es, ¿cómo te digo yo? Un matrimonio repipi, de esto que parece que se tienen, no, os veo como, es súper eso, súper complementarios el uno con el otro. Ella me parece una mujer, Chris es, yo qué sé, es que transmite unas cosas tan bonitas. Chris te da un abrazo y te sientes como, "Uy, estoy Y casi". yo te digo, hay algo muy bonito, y yo no sé si esto es para el podcast o no, pero eh, yo te digo una cosa, tú sabes el don que tiene Cris, tú no te lo vas a imaginar, pero mira, resulta que un día alguien, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: yo voy a usar tu risa para sanar los corazones. Wow, qué fuerte. Y así ha sido. Sí. Hay muchas personas, muchas mujeres en la iglesia con experiencias con Cris que le dicen, dice, yo no sé qué pasó, pero desde que tú me miraste, oraste por mí y me sonreíste, el Señor me dio libertad. Uf, Y qué- le ha pasado un montón de cosas. Y es que Dios iba a usar su risa. O sea, sí, tú dices, ¿en serio? ¿La risa? Pero son las cosas que el Espíritu Santo, son las cosas que el Espíritu Santo hace. O sea, al fin y al cabo,
es lo que tú estás diciendo, es la base de toda pareja no es la pareja, es Jesús. Mm, sí, Entonces, sí. porque cuando tú tienes a Jesús dentro de la ecuación de lo que es tu familia, realmente el Espíritu Santo te revela realmente lo que es el amor y cómo y de dónde nace el amor, que es en tu relación con Dios. Si tú pierdes tu relación con Dios y con la relación con la palabra del Señor, es como un barco que no tiene rumbo. Y lo que tú estás diciendo, ¿no? Al fin y al cabo, todas estas personas que defienden un feminismo y un machismo es porque realmente no han conocido, ojo, no han conocido a Dios como padre. Piensan que Dios es como el padre de su infancia. Sí, sí, sí. Y entonces piensan que Dios, cuando dicen, no, es que Dios es mi padre, claro, Dios es mi padre y la única referencia que tienen es el padre de su infancia. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de que si has tenido una infancia con un padre estricto o que ha provocado situaciones traumáticas, eso es lo que tú has aprendido. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando? Independencia, en el caso del feminismo, que en realidad ha habido una evolución del feminismo al embrismo, Sí, verdad. que no tiene nada que ver, pero bueno, no es el debate, no es el cosa de este debate, de este podcast. Pero es muy importante, por eso creo, sí me gustaría dejarlo como un testimonio, ¿no? Al crecer sin padre, al entregarnos a Jesús, al desarrollar una vida en familia, con la familia de la fe, siempre en nuestro corazón, en el corazón de mi hermano y mío, siempre ha estado orar por mi padre, ¿no? Porque entendemos que todos estamos fuera de la gracia de Dios hasta que no venimos a Jesús. Y por medio de Jesús nosotros podemos conectarnos con Dios el Padre. Y nos viene esa revelación por el Espíritu Santo, pero me acuerdo que era una oración y un constante hablar con él. Nunca hablamos del tema de la homosexualidad con mi padre, jamás. Siempre mi padre lo dio por hecho, que él había nacido así, cosa que luego él se probó que no, por una serie de circunstancias que nos llegaron, una información que nos llegó a mi hermano y a mí, que hubo también procesos o situaciones durante su infancia que no fueron buenas y que le llevaron a eso. Creció en un contexto donde mi abuelo era una persona muy de la vieja escuela, muy los hijos para las mujeres y, y el afecto paterno-filial para las mujeres. Yo soy el hombre, la rudeza, yo soy el que trae el dinero a la casa, pero se hace lo que yo digo, no cuento con mi mujer, no, los hijos son un estorbo. em, y yo entiendo que mi padre creció en ese contexto. Él aprendió a no ser un buen padre. De hecho, él mismo lo decía, pero quiero contarle el testimonio. Hace 2 años que, como he dicho antes, ¿no? Que falleció. Resulta que mi padre fue a visitar a mi hermano vive en Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos, y él fue en el mes de noviembre, fue a pasar un mes con mi hermano de vacaciones. Él tenía pensado pasar un mes con mi hermano y un mes conmigo, en diciembre. Entonces él fue durante mucho tiempo. Eh, Le hemos hablado de Jesús, de nuestro Señor. Al principio, cuando mi madre se entregó a Jesús, decía que esta mujer ha metido a su hijo en una secta. Nos mandaron investigadores privados para investigar la vida de los pastores. La verdad que eso es para otro podcast. Y sí, sí, luego me enteré, yo digo, tío, esto es peliculesco. Pero el tema es que, claro, uno lo hace en el desconocimiento y en la incertidumbre, ¿no? Claro. Y contrató a un investigadores privados para investigar la vida de los pastores, quiénes eran. Bueno, o sea, te estoy hablando que sería el año 93, 94. O sea, él, a ver, yo me imagino que con el temor, por otra parte, Claro, de dónde has visto todo que así, como dónde lo está llevando, tío. Exacto, exacto. es que lo mismo que, o sea, es que desde fuera de la iglesia se ve igual a un evangélico que a un testigo de Jehová que a un mormón, ¿sabes? Lo que te digo, no se sabe, también porque aquí en España, pues, o sea, esto en Estados Unidos no te pasa. Pues en Estados Unidos, Bueno, ya cambia la cosa, ya la cosa ha cambiado. Pero en aquellos entonces, los años 90, sí. Y entonces resulta que bueno, durante mucho tiempo hablamos con mi padre, llegó un momento a ver en qué se habían convertido su hijo. Él
agradeció a mi madre ese gesto de haber llevado a sus hijos por el camino de la fe. Lo agradeció un montón. Al principio se opuso, pero luego, al final, mis padres se reconciliaron. Eso me gusta decirlo como testimonio, ¿no? Mis padres se reconciliaron. Mi madre perdonó a mi padre. Mi madre reconoció que tuvo o sea, hubo una responsabilidad en su decisión porque ella sabía que mi padre era homosexual. ¿Por qué? Porque tenía ciertas actitudes dentro de su grupo de amigos y mi abuelo le dijo, mira, que este chico es así. Y ella dijo, no, no, pero yo lo voy a poner en su sitio porque yo estoy enamorada de él y él está enamorado de mí y tal. Y él va. Y al final, pues pasó lo que pasó. Pero yo me acuerdo que durante muchos años, durante más de 30 años, no era algo que padre a hijo hemos hablado, pero es como el elefante en la sala, Mm. ¿no? El año nacido así y tal. Y bueno, y ese en el 2023, en noviembre del 2023, mi padre fue, visitó a mi hermano. Estaba leyendo un libro, el cual recomiendo, que es Una vida con propósito. Muy, muy bueno ese libro, lo recomiendo como regalo de Navidad. Y le regaló una Biblia y qué sé yo. Y durante el mes de noviembre, terminó de noviembre, llegó a 1 de diciembre, llegó a casa y sin esperarle el jet lag, ¿qué es lo que hizo el buen hombre? Cogió el coche y se vino a visitar a su hijo Javi, que está aquí en Marbella y de camino, bueno, el Señor le tenía preparado ya su partida. Y digo preparado porque resulta que cuando mi padre fallece, estábamos en un momento crítico, mi hermano y yo, mi hermano hablando conmigo, me enseña una nota manuscrita de una Biblia que él había dejado en Estados Unidos, que mi padre leía todos los días, y una anécdota manuscrita que dice, hoy he venido a ti, mi Señor y Salvador, porque me gustaría conocerte. Y puedo decir que mi padre se entregó a Jesús. Oh, madre mía. O sea, fue el resultado y claro, en medio de eso, de yo orando, y digo, Dios mío, y ahora mi padre no está y no se había jubilado, le faltaban 2 años por jubilarse y él iba a retomar su relación con su hijo y tal. Y yo entendí del Espíritu Santo que él había decidido llevárselo como un regalo por nuestra fidelidad hacia él por parte de mi hermano y mía. Porque él sabía que si no se lo llevaba, no iba a tener la oportunidad. Uf, y fue justo en el momento en el que se entregó. Él se entregó a Qué, Jesús. qué fuerte. Él se entregó a Jesús. O sea, él entregó su vida a Jesús. De hecho, de hecho, esa nota está, esa Biblia está, y es una nota manuscrita, y ahí está. O sea, no, yo puedo decir que mi padre hoy está en la presencia del Señor. Buah, Dios, es que Por eso te digo que, no tiene fin su misericordia, es una cosa. por eso te digo que aunque nosotros veamos que es imposible, el Señor sabe hacer las cosas. Puede ser que las decisiones que algunas veces Dios toma sean traumáticas, pero siempre hay una intención. Siempre hay algo por lo cual Dios lo permite. ¿El qué? No lo sé. O sea, no lo sabemos, no sabemos por qué pasan las cosas. No podemos ponernos a filosofar ahora o darle una visión teológica, pero al fin y al cabo Dios lo permite para manifestar su gloria. Así es. Sí, sí. Y me gusta dejar ese testimonio, ¿no? Que mi padre en sus últimos días se entregó al Señor. O sea, fue algo brutal el que mi hermano me dijera eso y después la confirmación del Espíritu Santo en mi corazón. Me dijo, no, está aquí conmigo Uf, qué por vuestra fidelidad hacia mí durante todos estos años. claro, años llorando, llorando y es que Dios, Él nos escucha, Él nos ama y siempre, siempre está ahí, siempre. Así. Wow. No se me ocurre un cierre mejor, pero sí que me gustaría que cuentes un poco cómo es tu vida ahora. O sea, después te casaste con Chris, tu ministerio con los jóvenes, creo que es algo digno de contar. Bueno, yo la verdad que desde nada, de que me entregué a Jesús, siempre quise servir al Señor. Yo siempre digo que yo soy como Josué. Yo soy como Josué, o sea, yo no puedo decir, sé que he recibido promesas de Dios, ¿no? Eh, pero siempre en mi corazón ha estado estar donde está la presencia de Dios y ayudar o motivar o acompañar a aquellos que quieren estar en la presencia de Dios o nunca han estado y darle esa oportunidad, ¿no?
O sea, yo creo que, entre comillas, mi servicio o mi llamado es esa persona que está al lado. Mm. O sea, el servir yo dentro de la iglesia he hecho de todo. O sea, he compartido, o sea, he predicado donde más me gusta y la verdad que lo disfruto al 2000% es estar en las calles predicando a grupos de jóvenes. Eso es lo que más me gusta. O sea, el llegar a un grupo y contra más grande, mejor. Todo lo que siempre huyen, dicen, no, porque entonces empiezan a discutir y tal, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues yo te puedo decir que al final termino orando por los chicos y hay chicos y chicas que el Señor les toca, ¿eh? Wow, Y he visto a unos chicos venir a la iglesia. qué Sí, fuerte. sí, sí, sí. Ay, bueno, esto si quieres luego lo quitamos, pero el VTR del año que viene se va a centrar en la evangelización. En Almería, sí, sí, sí. Sí, ay, deberíamos ir. Bueno, yo diría que empezáramos, entre comillas, el VTR aquí en Marbella, tío. ¿Tú sabes cuál es mi ilusión? Y yo sé, no sé si lo veré yo, o lo veréis vosotros, o lo verá tu hija, pero a mí me gustaría hacer un concierto de música house y música electrónica en el parking de Portobanu. Ah, En ese parquecito que hay ahí, ¿cuál parque? está justamente, ¿has visto dónde está Portobanús? Donde sale, te lo diré, donde ha salido ahora lo del Ultraman, o el Ultraman, o sí, que cuando tú llegas es como un parque donde aparcan un montón de coches. Sí, Que sí, antes de empezar lo que es el Portobanús propiamente sí, sí, dicho, sí, bueno, sí. pues ahí justamente cuando tú bajas a mano izquierda, o si subes a mano derecha, es un parquecito, y ahí sé que en la época de verano ponían como un escenario y tal. Y siempre mi ilusión ha sido justo ahí, que cuando la gente viene y aparca y donde más gente hay, más incluso que en el Paso Marítimo, un concierto de música electrónica cristiano, donde se predique la palabra del Señor en castellano y en inglés. Y donde haya puestos de eh, prevención del VIH, para hacerte la prueba del VIH, asistencia social, todo eso. Mm, Eso es lo que a mí me encantaría. Pues mira, si Dios quiere, esto algún día va a salir así entrecortado y las imágenes del Yo te, concierto y de que al final se ha hecho. yo te digo, para mí sería, o sea, estamos hablando que si tú predicas un evangelio, o sea, estás predicando en la calle, en un concierto, sí, luego estás predicando, pero los que hay, ahí se juntan árabes, se juntan de todas las religiones, gente rica, gente de clase media y gente que realmente necesita a Jesús y que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Mm, sí, Y chicas, yo en mi trabajo, mi último trabajo que he tenido, o sea, veía chicas que, para colmo, que te lo regalaban todo, que me parece una lástima, voy a decir, bueno, ¿tú qué le vas a dejar al que supuestamente va a ser el amor de tu vida? Si es que algún chico va a querer que esté contigo. Eso por un lado, y por otro lado, los veía tan superficiales. De hecho, me pasó con una clienta que tenía toda la cara moretada porque tenía un tratamiento y le dije, ¿estás bien? ¿Estás bien? Porque la tenía toda roja. Y dice, sí, lo que pasa es que me puse unas inyecciones y tal para estar más guapa. Y digo, para estar más guapa. Digo, vale, y merece la pena realmente. Digo, ¿tú no te ves guapa? Sí, pero tú sabes que en Madrid. Digo, "Ah, está bien". Ahí te das cuenta realmente la necesidad de un Dios vivo en el corazón. O sea, tú dices, sí. pero bueno. Mm. Y no sé, cuéntame. Bueno, ¿qué más servicio? ¿Qué más el servicio en la iglesia? Pues eso, lo que es el evangelismo con jóvenes me apasiona. Conectar con los jóvenes me apasiona porque he visto que es como es donde más experiencias con el Espíritu Santo he tenido. O sea, yo he tenido experiencias, gracias a Dios, por misericordia y gracia del Señor en mi vida devocional. Pero donde más experiencias he tenido de lo sobrenatural de Dios, donde más he sido bendecido, es orando por otros jóvenes. O sea, yo no te puedo explicar yo me acuerdo, ostras, me acuerdo, al final me voy a poner a llorar y todo, porque
Yo solamente lloro cuando hablo de mi experiencia con Dios. Fíjate todo lo que he vivido, yo nunca lloro, tío. Eso es lo que me pasa, no sé, pero cuando hablo de mi experiencia con el Espíritu Santo, al final termino llorando, porque porque sé que son verdad. Y me pasó una vez con un chico, un amigo mío, no un amigo mío, uno de los chicos que yo desde su niñez tenía en mi iglesia, donde era un chico donde nadie daba un duro por él, siempre como que iba a trompicones, ¿no? Era el último, vamos a decir, el último de la clase, ¿no? En la iglesia, ¿no? Y nadie daba un duro por él y tal. Y un día me lo encuentro en un evento y le digo, hola, ¿cómo estás? Digo, ¿qué haces aquí? Dice, no, porque he venido y tal. Digo, wow. Digo, ¿y dónde estás? No, estoy viviendo en Granada. ¿En Granada? ¿Y qué haces en Granada? No, sí, porque es que resulta que estoy trabajando en no sé qué, no me acuerdo dónde me dijo. Digo, ¿en serio? Y me quedé como diciendo, ¿tú? Y yo dije, wow, sí, y tal, y estoy yendo a una iglesia y esto y aquello, y estoy con esto en la iglesia. Me quedé, pero me quedé embobado. Yo dije, ¡buah, tío! O sea, y conociendo al chaval, yo digo, tío, esto bueno, total, y él estaba, se desarrolló la actividad, el culto y qué sé yo, y de repente llega el tiempo de la administración y el Señor me pone de orar por él. Mira, y yo cuando empecé a orar por ese chico, yo sentí tanto el amor de Dios, yo sentí tanto lo sobrenatural del Espíritu Santo, que hasta ese momento no lo había sentido jamás en mi vida. O sea, fue algo tan brutal, o sea, es que no lo puedo describir, o sea, no podía, o sea, quería hablar y no podía. O sea, literalmente no podía hablar. O sea, quería habl quería orar por él y no podía. O sea, oh, oh, y yo lloraba, 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 lloraba. Y en un momento lo miro y le digo: "El Señor me está diciendo que solo y exclusivamente te diga que Él está orgulloso de ti, y que está contento en el hombre en el que te has convertido. Que Él está súper satisfecho de cómo eres". Y el chico se puso a llorar, los 2 lloramos. Bueno, fue brutal, o sea, fue la experiencia con el Espíritu Santo que hasta día de hoy, mira que he tenido y tengo, gracias a Dios, experiencia, pero no la he vivido como esa. O sea, el intentar hablar y no poder, o sea, no podía, no podía hablar porque yo lloraba y se me cortaba la respiración, o sea, el corazón se me aceleraba, era brutal. Y para mí, y bueno, en la iglesia te digo, o sea, he servido y esa experiencia me llevó a decir, yo quiero que todos los jóvenes del mundo experimenten eso. Guau. Todos. Todos lo experimentan. Y es un ministerio difícil. Los adolescentes es complicado. Sí, pero te digo una cosa, es difícil, pero si descansas en el Señor, si tú, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un adolescente muy difícil. Todo el hombre que tú ves aquí Sí. no tiene nada que ver con el adolescente que yo era. Tú imagínate un chico muy travieso, demasiado, hacía bullying en el colegio. ¿Por qué? Porque crecí, antes que ninguno de otros mis compañeros. Ah, claro. Tiene la frustración de que mi padre era gay. Eh, tenía un siempre quería que las cosas se hicieran a mi forma, a mi modo. O sea, el Javi que hay aquí no te creas, es el resultado de muchos años y de mucha paciencia, de mucha oración de hombres de Dios y de mujeres también, y de pastores que se han sembrado. Pero yo te digo, yo agradezco por esos hombres que no me vieron el Javi que era, me vieron el Javi en el que yo podía llegar a ser en Cristo. Mm, sí. Y eso se puede. Porque no es lo mismo decirle a un adolescente, tío, es que tú eres no sé qué, es que tú eres no sé qué, no sé qué", y decir, tú vas a ser un hombre de Dios. Tú harás hacer esto, pero tú no sabes dónde Dios te va a llevar, cómo va a ver la gloria de Dios. Guau. Sí, aparte es que se ve que es algo que os apasiona. Entonces, por eso te digo que puede ser difícil, pero te digo, cuando uno los ve, es como cuando le pasó a Eliseo.
Venían los enemigos y él oró para que los ojos de su ayudante se le abrieran y vio los carros. Entonces, cuando tú lo ves con los ojos o con las circunstancias, o tú ves que hay un adolescente que te cae o que tiene relaciones sexuales con X, con frecuencia o lo que sea, y tú dices, Señor, ay, te pediría que te lo llevara, pero ayúdame a verlo con los... Muéstrame los cardos. Sí, sí, es decir, Señor, ayúdame a verlos con los ojos. Y te da, y te digo, tu oración no cae en vacío. Tu oración da fruto. Porque un día ese chico o esa chica se entregarán al Señor, tendrán su encuentro personal con el Espíritu Santo, servirán a Dios y te dirá, gracias a que alguien me vio con los ojos de Jesús. Wow. Amén. Sí, sí. Ay, tenía otra pregunta que se me ha olvidado. ¿No? Dime. Porque tengo una en la cabeza. Em, Hablando del evangelismo ya para cerrar, em, me gustaría que aprovechásemos este espacio como si fuese la calle y te voy a poner un ejemplo delante, ¿vale? Em, un adolescente de 17 años, totalmente lo que nosotros llamamos mundana. O sea, de fiestas, alcohol, tabaco, sexo, todo. Y que no haya conocido nunca de Dios más allá de, pues yo qué sé, que su prima habrá hecho algo mío. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le presentarías al Dios vivo? Bueno, mm, eh, yo lo primero que le preguntaría, yo siempre te digo una cosa, digo, a los chavales digo, ¿quién es Jesús para ti? Tan sencillo como eso, Yo en ese momento te hubiese dicho un mito. ¿vale? Y yo te hubiera respondido, ¿acaso un mito puede resucitar? Pero ¿y si no cree? Bueno, aquí no es cuestión, yo no te voy a cambiar de religión ni de creencia. Lo que sí te puedo decir una cosa. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí los huérfanos. Venid a mí porque yo no os voy a dejar solo. Venid a aquellos que nunca habéis sentido amor, porque yo soy amor. Venid a mí porque yo no he hecho a nadie fuera. Es más, ven a mí porque yo no he venido a juzgar a nadie. Realmente Jesús es la persona más importante de la historia. No solamente porque en nuestro calendario lo dice, porque ha marcado un antes y un después, sino ha venido a darle sentido a tu vida. Ha venido a realmente a darle un propósito. Porque estoy seguro que tú estás aquí, sabes que viene de la barriga de tu madre, quizás a lo mejor porque viene porque un día tuvieron una noche de pasión, pero a lo mejor puede ser que hayan tenido una noche traumática, porque yo tengo un amigo que fue fruto de una violación y gracias a Dios nació y es una bendición. Es un tipo excepcional, pero él entendió que su propósito no es qué haces, sino su propósito es quién eres. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿sabes quién eres? No, te hubiese dicho que no. Pues entonces empecemos por lo básico. Descubramos juntos quién eres. ¡Pum! ¡Wow! Cursos de evangelización próximamente. Tan sencillo como eso. Es que, ¿sabes qué pasa, Javi? Que yo veo, o sea, vuestro ministerio, vuestra pasión por Dios, vuestro ejemplo, y no puedo evitar pensar en esa Yami de 16 años que te podrás haber encontrado en Paseo Marítimo. Y muchas veces no sabemos las semillas que vamos plantando. A lo mejor en ese momento te hubiese mandado a la mierda, pero, Sí, pero luego en tu caso hubiera dicho, oye, pero luego pero en es mi que cabeza le dice yo, rayas. que no sé quién soy. Claro, Es que llevo toda mi vida pensando, oye, ¿quién soy? claro. Y Y es yo dije, que ostras, pues verdad.
Entonces, claro, porque me va a alargar todo el decir, no, porque Dios, porque sí, 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 bueno, está bien, pero ahora, ahora nos vamos a meter, pero fíjate, tú le preguntas, ¿cómo has dicho que? Mía, ¿no? Se llama Mía esta Sí. chica. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Quién es Mía? Ah, porque Mía es un sexo transexual, pa, 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 pa. Digo, o sea que Mía es un sexo. ¿Tan poquito eres? Mm, No lo creo. sí, Tú no te circunscribes solamente a un sexo. Tú eres más que un sexo. Mía, tú eres mucho más importante y mucho más relevante que eso. sí, sí, sí. Pero que, no sé, hay una de las cosas que nosotros en nuestro recién empezado camino liderando jóvenes y tal, una de las cosas que más me ha estado hablando Dios ha sido el tema de la identidad, precisamente. De cómo ayudarles a conocer su identidad como hijos de Dios. Porque es que cuando empiezas a vivir tu vida como un hijo de Dios lo cambia todo, porque te da sentido, te da propósito, te da identidad propiamente. eh, y es que ya... Bueno, pues entonces empecemos por lo básico. Fíjate qué tonto y qué sencillo, pero qué poderoso. No sé cómo lo haréis vosotros, pero a mí me gusta, yo soy mucho de escribir. Yo soy mucho de escribir. Y la primera pregunta que me haría es, ¿qué soy yo para mí? Eso nunca se lo pregunta. ¿Has visto que nadie se pregunta? Siempre uno se pregunta, ¿qué soy para mi padre? ¿Qué soy para mi madre? ¿Qué soy para mi Que eso marido, con para los mi demás. esposo, para mi Claro. perro? ¿Qué soy yo para mi perro? Para mi tico. Pero nunca he dicho, ¿qué soy yo para mí? Mm, sí, Y sí. entonces, como una vez se lo pregunté a un chico, no, porque yo soy así, sí, sí, sí. Digo, no, esas son tus cualidades. ¿Quién eres para ti? ¿Tú quién eres? No me digas, no me digas que eres así, asado, de esto, aquello. Y no, ¿quién eres tú? Para ti. Mm, Y te das cuenta que tú mismo no tienes ni siquiera, no tienes tú mismo ni tu identidad. mm, Porque al fin y al cabo tú buscas la identidad, tú buscas tu identidad en la boca de otros, en los ojos de otros, pero nunca buscas tu propia identidad. ¿Me hago entender? sí, sí, total. Al final imitamos, que es que no, es que yo soy rapero, es que yo soy, bueno, ¿cómo era? Como en mi época que era, ostras, tío, ¿cómo eran los personajes estos que eran oscuros? Ay, Dios mío. Que era más oscuro. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba? Las tribus urbanas estas, ¿cómo eran? Los emos. Los emos. Los emos. Decían, no, yo soy un emo. Y no sé qué. No, tú no eres un emo, brother. Tú eres seguidor de un pensamiento emo, pero tú no eres un emo. Tú no eres así. Sí. ¿Quién eres para ti? Eso partimos de esa base. Y te das cuenta que te das con la primera broce, pero fíjate que dijo, y fíjate que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Qué heavy, ¿eh? Sí. ¿Qué soy? Y tú sí le preguntas a Jesús, Jesús, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Joder. Según tú dices, no, yo soy hijo de Dios. Escúchame, y se te derrumba, tú dices, no, no dice, yo, o sea, Soy muy, él te soy, dice, soy majo, yo es soy... que, yo es que le pertenezco a alguien, no es que soy, es que le pertenezco porque soy hijo de. Mm, ¿Me hago entender? Entonces, es como que la paradoja de la identidad es como que ya no es, te queda resuelta. Porque él dice, no, es que yo vengo del Padre, ya él voy. Y yo soy el Hijo de Dios. Dice, muéstranos al Padre. Pues, ¿lo estás viendo? Si me has visto a mí, has visto al Padre. sí, sí. ¿Qué concepto de identidad tenía Jesús? No lo llegamos ni a entender, solamente lo podemos recibir por revelación del Espíritu Santo. Ni nosotros sabemos. O sea, tú dices, ¿what? ¿Cómo? Dice, no, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. ¿Cómo? Ya, pero es que no lo entendéis. Obvio, porque lo estoy intentando razonar con la carne. Imposible, brother. Claro. Digo, pues la cosa va así. Sí. Y luego, sin embargo, una voz del cielo que dice, estoy mi hijo amado, en él, a él escuchar, en él tengo toda mi complacencia, o sea, brutal. La pregunta demoledora, ¿quién eres para ti mismo? Y entonces tú dices, porque es muy fácil que te diga, bueno, ¿y quién eres para tu madre? Yo soy el hijo al que más quiere, ¿no? Yo soy el ojito derecho. No, yo a mi madre no le... No, yo para mi madre no soy nada porque mi madre no me quiere. No porque fui abandonado, no porque miles de cosas.
¿vale? Ok. Entonces, si has sufrido un exceso de cariño o una escasez de cariño, al fin y al cabo te has convertido en alguien, pero no quiere decir que tú seas ese alguien. Claro. Tienes una carencia, pero no eres. La cuestión eres, ¿quién eres? ¿Quién eres para ti? No, pues es que yo soy abogado. No, eso es a lo que te dedicas, tú no eres. Si te das cuenta es que la gente no tiene ni papa idea de quién es para sí mismo. No. Y al fin y al cabo, que eso es a donde la palabra de Dios te lleva, tú eres una criatura de Dios que el Señor quiere que seas su hijo. Eso eres quien eres. Sí. Sí, O sí. sea, te ha diseñado y te ha creado de una forma exclusiva porque quería amar una persona como tú con esas características. Por eso es que no encuentras tu lugar en el mundo porque no fuiste creado para este mundo. Es como un juego de bebé cuando tú tienes que meter el cuadro en un círculo y no te cabe porque no es su sitio. Y tú por más que lo intentas, no es su sitio. Y para que el cubo quepa en el redondel, tienes que ir cortándole parte Sí. de su esencia para que al final quepa, pero no cabe íntegro. Hay cosas que se ha dejado fuera. Hay cosas que alguien te ha quitado. Te las has quitado tú o te la ha quitado otra persona o otras personas, pero no eres tú. No has sido creado para eso. Tú has sido creado para estar en Jesús. Y entonces, ¿por qué te esfuerzas en encajar en un sitio para el cual no fuiste creado? Tú fuiste creado para otra cosa. Wow. He flipado. Yo creo que con esto ya con esto cerramos y yo voy a mi casa, me acuesto, la verdad. Ya tomo una tila y me voy a acostar. Para mí es una bendición. Nunca he hablado de mi testimonio y es una bendición para mí. Quiero esforzarme en conocerlo. Quiero esforzarme. Quiero, mi deseo es ver cómo el Espíritu Santo obra en la vida de todas las personas, desde el joven hasta el más avanzado en años, Mm. porque todo necesita la presencia de Dios. Todos los estratos, todas las edades, deseo ver que el Espíritu Santo usa a los niños. Yo he visto el Espíritu Santo usar a los niños en milagros de una forma espectacular. Los niños, ¡buah, tío! Los niños, cuando llegaba el momento de orar por milagros, sacaba a los niños de la escuela dominical y orar por la gente. Eso lo he visto yo. Ay, Y ver milagros que suceden. Eso lo he visto yo. qué fuerte. Sí, sí, sí. Ay, Javi, pues muchísimas gracias de verdad por venir, por ser tan generoso con tu tiempo, con tu historia, con Vosotros. tus enseñanzas, En mi casa, o sea, Y tenemos que hacer otros de reflexiones, de filosofía, de teología, Cuando queráis. que me he quedado con yo creo que es la primera vez que nos pasamos del tiempo por mi culpa, porque no me quiero ir. Si no, cuando queráis. O sea, para mí es una bendición porque también crezco. O sea, crezco y lo que a mi mujer y a mí nos gusta, más que hacer, es bendecir. O sea, si para alguien bendecir es hacer X cosa, la hacemos. Pero no es lo que hacemos, sino el bendecir a la gente. Para nosotros, en lo laboral, en lo familiar, nosotros nos gusta mucho bendecir. Se No es, nota, se nota. nos encanta bendecir. Si nuestro testimonio sirve para algo, para personas hermanos míos y hermanas mías que se enfrentan a una situación de atracción hacia el mismo sexo, no te voy a decir que Jesús te va a curar. No. Simplemente que el amor de Dios te va a llevar a ser esa persona que Él pensó el día que te creó. Amén. Increíble. Buenísimo. Pues con esto nos vamos a despedir ya, porque es que ya no me da para más el cuerpo. Dios mío, los oyentes, va a Es que te doy un minuto más y te sueltas otra. ¿Qué? Bueno, Ay, no, de verdad. muchísimas gracias. Gracias a ti y le damos gracias a Dios por tu vida, por la vida de Chris y por ese corazón tan generoso que ha puesto en vosotros. Gracias. Y a los que nos ven y los que nos escuchan, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, la verdad, que os haya dejado pensando tanto como a mí.
Y lo dicho, joven, niño, adulto, viejo, Dios te ama, Dios te espera y si crees que este testimonio o algo de lo que hemos hablado le puede servir a alguien que sin saberlo está buscando de Dios, pues por favor compárteselo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, un besito. Chao. Bendiciones.